los espectadores de esta casa de televisión Salamanca. Jueves Santo, a esta hora, procesiona por las calles del centro de la capital charra la seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, y lo hace con 4 imágenes, 4 pasos que le dan a este desfile procesional cierto lujo, cierta espectacularidad también. Enseguida vamos a explicar por qué. Vamos a hablar también de la calidad, del valor artístico de estos pasos, de estas imágenes que han entrado ya, como vemos, en la calle de la Compañía. Estamos con Francisco Morales y con Agustín Martín Encinas. Ellos nos decían y destacaban el valor de estas imágenes, que son grupos escultóricos que representan escenas de la Pasión y que tienen mucho que contar, sin duda, Francisco Morales, como son Jesús ante Pilato o el Prendimiento, un paso que sale a la calle pues con una novedad después de que una de sus imágenes haya sido restaurada. Sí, la está viendo esta mañana el romano, el soldado romano, y ha recuperado un color plateado de la capa francamente bonito. Pero ahora estábamos viendo el paso de Jesús ante Pilatos y teníamos de fondo, ahora ya va girando, teníamos de fondo la Casa de las Conchas. La Casa de las Conchas, que un eminente catedrático de Salamanca, Lainez Alcalá, la consideró como el templo del amor. Y también lo recuerda don Damián, Álvarez Villar. Y estaba pasando por frente a la casa, a ese templo del amor, dedicado a Juana Pimentel, la mujer de Arias Maldonado. Estaba pasando el que es el amor con letras mayúsculas y el amor por antonomasia, que es Cristo. Era una composición de la divinidad con lo terrenal francamente buena. Yo quiero decir, ahora que estamos empezando la procesión con estas escenas ya, y que, como decía antes, son como unos escenarios, como unos teatros, escenas de un teatro que van pasando por las calles, que sobre todo no debemos de quedarnos en la belleza material de todas las imágenes. Nuestra religión es una religión icónica, es decir, es una religión basada en las imágenes. Hubo un tiempo que no, si todos recordamos el Antiguo Testamento, sabemos que no se podía representar a Yahvé. A Dios nadie lo ha visto, ni nadie nunca lo verá hasta el momento de la resurrección. Pero no debemos de quedarnos en la imagen, porque lo que nos está enseñando, como decía Agustín ayer, es una catequesis en la calle. Por lo tanto, tenemos que calar más hondo, dejar que hable el corazón, que el alma resucite en nosotros en estos días. Iremos viendo y probablemente veremos tipos distintos que son los que el Evangelio nos cita, y luego al final tendremos que preguntarnos a cuál de ellos pertenecemos. Estamos viendo la cabecera de esa procesión que ha entrado ya en la calle Francisco Vitoria, y como vemos a los hermanos, Agustín, hay que destacar el hábito que llevan, que visten, esta seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía. Pero yo creo que sí que podemos recrearnos ahora viendo esta escena, este paso de Jesús del Prendimiento. Hay que decir que es una imagen que no se sacó a hombros hasta 1991, ¿no? Sí, hay que darse cuenta que al principio había cierto problema en las cargas y hubo necesidad de recurrir a las ruedas. No solamente en el paso de Prendimiento, sino en este mismo que estamos viendo de Jesús ante Pilatos. Y bueno, pues la hermandad ha hecho un gran esfuerzo, de forma que año tras año ha ido incorporando. La última incorporación fue precisamente esta de Jesús ante Pilatos, que después de su restauración, tantos años metido en los trasteros, pues consiguió las cargas suficientes para poderlo llevar a hombros, que de alguna manera, como yo comentaba con algún Semana Santero de otra ciudad, da esa sensación de Semana Santa viva. No es una Semana Santa de rueda, que es un tanto estática y bueno, lleva el mensaje igual, pero de otra manera. Esta es una forma mucho más vivida, mucho más sentida, y lógicamente pues llega más al que está de alguna manera observando el desfile procesional. También hay que destacar el escudo de la hermandad. El escudo de la hermandad es una cruz partida en 4 partes, que tiene 4 letras y
son del alfabeto griego. Las de arriba representan a Jesucristo y abajo Alfa y Omega, Jesucristo, principio y fin de todas las cosas. Con lo cual pues lleva su mensaje desde el mismo anagrama hasta el discurrir procesional que los hermanos hacen pues de una manera, como decíamos ayer, elegante, pero también con una manifestación penitencial. Veremos más adelante algún penitente con la cruz a cuestas y las cadenas arrastrando. Me permito entrar ahora, porque estamos pasando, que es las maravillas de Salamanca, las maravillas de cada rincón y el ir intentando comprender el espíritu que nos han legado nuestros antepasados. Está pasando ahora mismo la ley terrenal, Jesús ante Pilatos, el juicio, por una calle dedicada al maestro Vitoria, a Francisco de Vitoria, el dominico creador del derecho de gentes, el padre del derecho internacional, el dominico de San Esteban, que entre otras cosas exigía un trato distinto a los indios. Un hombre que decía y que él negaba que la resistencia a creer en el Evangelio fuera causa para la declaración de la guerra, que abogaba por la común hermandad de los hombres y que las fronteras desaparecieran, que abogaba por una sociedad de naciones y por una república de indios y españoles democrática, donde las leyes se hicieran por indicación de la mayoría. Y esa es la calle que hemos dedicado a Francisco de Vitoria, que tiene una magnífica estatua, una magnífica imagen en bronce de Francisco de Toledo frente a San Esteban. Y debajo está pasando Pilatos, el hombre que se lavó las manos, el hombre que no quiso saber nada y que no se quiso comprometer. Somos nosotros uno de ellos. Este es uno de los prototipos de la pasión. Y ahí está Francisco frente a la Casa de las Conchas, el Santísimo Cristo de la Agonía, este crucificado, una obra que fue realizada en 1960 por Damián Villar y que se creó para sustituir, que pasó a sustituir al Cristo del Perdón que desfiló con esta hermandad durante varios años. Sí, estuvo en aquellos años en el convento de San Esteban por proximidad con la cárcel provincial, hasta que una vez desaparecido el convento de las Madres Bernardas, pues se cambió todo el sistema de procesión desde el convento nuevo de las Madres Bernardas y este Cristo pasó al convento de las Madres Úrsulas, donde pues tomó el apelativo de Cristo de la Agonía para de alguna manera ocupar el puesto del Cristo de la Agonía que manifestaba yo antes, que se encuentra en la capilla. Volvemos a ver de nuevo el prendimiento. Y me gustaría que se fijaran ustedes en la espalda ahora mismo de Pilatos. Está dando la espalda al pueblo. Él está frente a Jesús, pero Jesús jerárquicamente lo ha situado el escultor en el centro de la imagen. Todas las miradas van a él, no a Pilatos, precisamente. Pero Pilatos está recostado, como si aquello no le fuera con él. Era una cosa que le molestaba. Le habían traído a aquel judío y tenía que decidir lo que hacía. Y sin embargo, si luego lo están viendo in situ o luego tenemos una nueva toma del realizador, entonces veremos cómo los notables del pueblo, los sacerdotes, el Sanedrín, están de espaldas a Cristo, están murmurando. Se abrazan ellos, están murmurando, están diciendo, ya le hemos metido el muerto a este hombre y ahí está el inocente y nos hemos quitado un estorbo de en medio. Vamos a volver de nuevo a ese paso, a esa escena, a esa imagen de Jesús ante Pilatos, y nuestro realizador Roberto Fraile nos lo puede ofrecer porque nos estaba haciendo una explicación, nos estaba describiendo Francisco Morales esta escena que ahora se detiene en el recorrido y que podemos apreciar mejor. Ahí lo estamos viendo, pues son los prototipos de la pasión. En la pasión intervienen muchas figuras. Lógicamente la figura cumbre es la pasión de Cristo y su pasión. Pero lo que les venía diciendo, miren la postura cómoda de Pilatos. Es algo que tiene que pasar y cuanto antes pase, si puede emplear un minuto, lo emplea y fuera. Y allí vemos la espalda de uno de los notables del pueblo.
Estas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo nosotros. Nosotros estamos, hoy por ejemplo, que es Día del Amor Fraterno, estamos con Cristo, con la figura que está en medio, que hoy nos dijo y hoy se conmemora: amaos los unos a los otros como yo os he amado. O estamos con Pilato, que está soportando un cargo, una responsabilidad, pero que desplicentemente la desarrolla. O estamos con ese pueblo que cuando hay un problema o hay que defender una idea, da la vuelta, da la espalda y no quiere saber absolutamente nada si no te venden traicionándote. Bien, el paso que hemos visto es de un salmantino, Francisco González Macías, un bejarano que don Miguel Ferrer lo sitúa a la altura de Mateo Hernández, que es el que hizo la realización del paso. Tiene por muchos museos, ya fallecido, nació en Béjar, como le he dicho, en 1901, y tiene por Gijón, por distintos museos, tiene muchas imágenes y muchas exposiciones que tuvo antes de su muerte. Y ahora ya es la imagen, el paso del Santísimo Cristo de la Agonía, el que entra en esta calle Francisco de Vitoria en un recorrido, Agustín, que se repite, un itinerario que elige cada año esta hermandad que lleva el nombre de este paso, de esta imagen, y que procesiona en Salamanca en la tarde del Jueves Santo, ¿no? Sí, el recorrido es el clásico de Salamanca, por el barrio antiguo de la ciudad, y bueno, pues la mayoría de los pasos vienen desde el lugar de la sede de su cofradía hasta las cercanías de la catedral. Una y otra vez, todos los días, vienen a la catedral por ser la iglesia madre de la diócesis, y bueno, pues hacen estación de penitencia. Antiguamente, sobre todo las cofradías, los pasos de la Veracruz, llegaban a la catedral y entraban dentro del templo y daban la vuelta dentro de la catedral. De alguna manera, bueno, pues se sigue haciendo esta costumbre sin llegar a penetrar en el templo la mayoría de ellos. Tenemos ahora con un fondo azulado, bonito, que hace la perspectiva, remarca la perspectiva, ¿no?, con las luces de la calle y el fondo del muro, del macizo muro que tiene la clerecía. Tenemos entonces ahí ahora dos pasos, dos representaciones de dos imagineros salmantinos. Francisco González Macías, como lo decía, nacido en Béjar en 1901 y muerto en 1982 en Madrid. Y también Damián Villar. Damián Villar nace en Salamanca en 1917 y desgraciadamente muere muy recientemente dejándonos ya. Damián Villar es un hombre que con 15 años entró ya en la escuela elemental de trabajo que estaba en la Cuesta de Santi Spíritus, en la antigua cárcel, que los más mayores, los que tengan más edad, a lo mejor conocerán. Y recibía luego enseñanzas gratuitas en un instituto que estaba en el patio de escuelas, y eran enseñanzas gratuitas, y allí empezó a hacer el dibujo artístico. Luego ya pasaría a la Escuela de Artes y Oficios con una beca de la Diputación, hasta que le sorprendió la guerra, donde estuvo movilizado durante 3 años y un mes, según decía él últimamente en una biografía, que él mismo, autobiografía, que él escribió para una antológica suya. Luego ya pasó a hacer Bellas Artes, a la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, y consiguió en Granada, y ahí me quería parar, consiguió una plaza de talla de madera para la Escuela de Bellas Artes. Y aquí me quería parar porque Damián Villar es en sus obras sobre todo un escultor auténticamente castellano. Emplea la gubia con tesón, con firmeza, sabe lo que quiere hacer, busca los pliegues robustos, rotundos, busca el claroscuro, la sombra y la luz. Pero yo creo que este paso suyo por Granada, este paso por Granada cuando ganó la posición, le hace ver la dulzura quizás andaluza, otro tipo de ver la imagen, y lo que hace entonces es un misticismo, un hibridismo, si se me permite, entre sus dos vertientes,
y lo refleja ya en sus últimas manifestaciones artísticas, como este Cristo, del que luego ya daremos algún detalle más. Hablaba Francisco Morales de ese escultor, de Damián Villar, que tantas imágenes ha dejado para Salamanca y especialmente para nuestra Semana Santa. Y en este momento pues se acaba de incorporar, acaba de llegar hasta nosotros Julián Alcántara, hermano mayor de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, que como les contamos y como pudieron vivir seguro que muchos de ustedes ayer con nosotros, procesionó en la madrugada, a la 1 de la madrugada salía de la Catedral por la Puerta de Ramos esta hermandad en la madrugada del Jueves Santo. Julián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Hay que preguntarle cómo salió todo un poco, porque sí que cuando uno acaba siente que, bueno, pues algo así como misión cumplida, hemos hecho lo que debíamos hacer, el desfile salió como tenían previsto. Pues la verdad que sí, visto a las expectativas que había inicialmente, el tiempo nos acompañó, aunque la segunda parte del recorrido fue muy frío. El público, pues bueno, pues estuvo hasta donde tenía que estar. Vimos algo más de gente en la calle de la Compañía, que es el sitio para mí más bonito para ver esa procesión. Y luego en la entrada, bueno, pues había muchísima gente. Hicimos nuestras oraciones y bueno, acabamos, como se puede decir, con los deberes bien hechos. Luego la nota, bueno, nos la iremos poniendo a medida que nos vayamos enterando de las anécdotas que ha habido. Como ayer tuve el honor, porque es un honor participar en cualquier acto de la Semana Santa, ¿no? Pero máxime invitado especialmente por delegación del alcalde, que no pudo estar. Me sorprendió extraordinariamente el enorme silencio, el enorme recogimiento de todos los hermanos, de todos los cofrades que iban en la procesión, que es a lo que yo creo que debemos de llegar al final, con poco a poco, educando poco a poco a todos los hermanos en que nuestra raigambre, nuestra tradición castellana es esa, es la del recogimiento, es la del silencio. Y entonces es lo que debemos hacer. Pero es que también acompañaba el público que estaba viendo. Y ese es el mutuo ejemplo. Si el público que está afuera ve que la gente está con recogimiento, que no habla, que no se levanta, que no se agacha, que no se levanta el capirote, pues entonces los demás se sumergen en el ambiente ese de silencio y recogimiento. Esa para mí sería la nota más importante y a mí me sorprendió gratísimamente. La negativa al frío. Bueno, pero es que el frío, esto es como el sueldo, cuando lleva el cargo, pues el frío lo lleva la noche. Si hemos salido aproximadamente 20 noches, pues hemos tenido 4 de calor, 10 de templadas y el resto pues no contamos, excesivamente frío. Pero bueno, no ha sido de las peores. Ya digo que la primera parte del recorrido se soportaba bastante bien, quizá a lo mejor porque había más público y queramos o no queramos, pues hace una especie de pantalla protectora, pero la segunda parte pues la verdad que sí hacía bastante frío. Hoy en directo también estamos asistiendo a este desfile procesional en esta tarde de Jueves Santo, un desfile que protagoniza la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, que como están viendo saca las calles de Salamanca estos 4 pasos. Recordamos el prendimiento, Jesús ante Pilatos, el Santísimo Cristo de la Agonía y esa Virgen Dolorosa que veremos muy pronto, que todavía no ha aparecido ante nuestras cámaras. Nos hemos recreado con estas escenas que ahora, como en el caso de Jesús ante Pilatos, vamos a poder ver desde otro ángulo, con lo cual podremos apreciar pues esa descripción que hacía Francisco Morales. Ahí en esa toma que nos estaban haciendo, vamos a ver si podemos recuperar esa y en toma. La anterior se ve como a espaldas del inocente se abrazan y cuchichean. Y esto es algo que hacemos casi todos los días, ahí la tienen ustedes. Estos son los distintos prototipos que a mí me gustaría ir señalándolos para que luego a lo mejor nosotros nos preguntáramos a cuál pertenecemos, en dónde estamos. Que esa es la consecuencia que tenemos que sacar con nuestra conmemoración de la Semana Santa. Cristo llegó para darnos un mensaje, para redimirnos, para que nos amáramos, para que nos comprendiéramos, pero no para todas las cosas que estamos viendo en este paso, la displicencia de Pilatos y el cuchicheo de los 2 notables que le dan la espalda a Cristo, como diciendo, ya lo hemos conseguido. ¿Caminan muy juntos los pasos o
Agustín, no sé si debe ser así por el efecto del desfile, del número de cofrades sí, del acompañamiento de los cofrades que en cada momento lleve. Pero hay una cosa importante que, ya que está Julián aquí, quería aprovechar, porque es importante la colocación de las imágenes en los pasos. Lleva pues una maestría en hacerlo. Eso hay que repartir de alguna manera el peso para que los hermanos pues lleven el peso de una forma más cómoda. Y bueno, pues yo sé que Julián ha sido uno de los artífices de la colocación y la instalación precisamente de estos 4 pasos que tiene esta hermandad, porque también pertenece a ella. Entonces me gustaría que de alguna manera nos dijera cómo se hace y la importancia que tiene. Hombre, la verdad que en estos 4 la realidad es que he tenido poco que ver. Quizá el privilegio que tuve fue el recuperar el paso del prendimiento, rescatarlo de donde estaba, restaurarlo y ponerlo en la calle. En aquellos momentos pues se puso a ruedas porque no había hermanos de carga, ¿no? Pero sí conviene recordar que los pasos, pues decimos que lo calzan 40, lo calzan 42. Aquí en Salamanca pues se calza de mayor a menor, o sea, los altos van a la parte de atrás y los bajos a la parte de adelante. En otros sitios pues es al contrario. Y hay que cuadrar de varias maneras. Hay que cuadrar, en primer lugar hay que cuadrar horizontalmente y luego hay que cuadrar verticalmente, de tal manera que el paso vaya relativamente distribuido para que no haya un sobrecargo, los hermanos no carguen en una zona mucho y en otras, como decimos vulgarmente, pues vayan de rositas o vayan bailando. Entonces, para un paso de estas dimensiones es fundamentalísimo que todo el mundo lleve una carga aproximada y proporcionada, porque al principio, cuando comienza la procesión, pues como se suele decir en el argot, vamos todos como motos. Entonces todo el mundo puede, pero cuando llevamos 100 metros el paso se cae. No es que se vaya a caer al suelo, el paso se cae porque pesa. Entonces es cuando ya ves que unos soplan mucho y otros van muy frescos. Entonces eso quiere decir que el paso no está totalmente compensado. Un paso de estas características, estamos hablando de 40-45 miembros, que pesa sus 1.500 kilos, o va muy bien compensada o desde luego corre el riesgo que se caiga en la mitad de la procesión literalmente y que no pueda seguir avanzando. Y ahí vemos ya esta imagen, la Virgen Dolorosa, una imagen realizada en 1939 por Soriano Montagut, que atraviesa ahora la calle Compañía para girar hacia la plaza de San Isidro. Soriano Montagut, director de la Escuela de Artes y Oficios aquí en Salamanca, antes y después de la guerra, con el que estudió nuestro imaginero Damián Villar como alumno, realizó esta magnífica Dolorosa. Pero me van a permitir que hoy me he traído, porque he recordado un pequeño librito y les voy a leer unos versos que luego reconocerán probablemente. Dice: corazón poco paciente, ¿ves la imagen dolorosa que en procesión lacrimosa conduce piadosa gente? Abre el alma a los fulgores de aquella enlutada estrella. ¿Tú sabes quién es aquella? La Virgen de los Dolores. ¿Cómo medir la inmensa hondura insondable del dolor inenarrable de ver al hijo morir? Verle vilmente azotado, horriblemente escupido, despiadadamente herido, bárbaramente enclavado. Verle mártir del amor, de la ruin humanidad, y ver nuestra iniquidad, cabe tormento mayor. Estas son nuestras Virgen Dolorosas, que los imagineros suelen plasmarlo en madera y en pintura, como hablábamos ayer, conjugando las dos artes. La Virgen Dolorosa de Soriano de Montagut es una Virgen rotunda, de peso, consistente, contra los cánones de pintar, de esculpir una Virgen niña, como decía Pacheco en su tratado de la pintura. No es una niña de 16 años, una niña jovencita, como puede ser luego la Piedad, la Quinta Angustia de Salvador Carmona, que veremos esta noche. Esta es una Virgen rotunda y mira al cielo, como hablábamos ayer. La Virgen siempre mira al cielo, mira al hijo que está clavado, aunque no lo tenga enfrente. Pero ella, si luego se fijan en alguna toma, aprieta contra su pecho lo que le queda del hijo, la corona. El hijo ya muerto. Y entonces la corona de rey,
pero es una corona de espinas, la aprieta contra su sangre, como si fuera un cilicio, la aprieta y dobla el cuello, un cuello robusto, como decíamos antes, mirando hacia arriba, y probablemente suelta las lágrimas, esas lágrimas que son auténtico néctar, porque son lágrimas que salen del alma. La Virgen Dolorosa, nuestras angustias, son todas una maravilla y incitan al rezo. Sin duda alguna, Julián viene de la calle, vemos cómo sopla el viento y vemos también la cantidad de público que hay en las calles y que está presenciando esta procesión del Jueves Santo en Salamanca. Es muchísima la gente. Sí, está abarrotada, como se suele decir, ¿no? Quizá a lo mejor encima el tiempo ha cambiado porque es prolegómenos de la pasión, es paulatino. Siempre decimos cuando el tiempo cambia en el Jueves Santo es que se están empezando a mover los judíos, como símbolo de que se aproxima la tragedia, la muerte de Jesús, y los judíos ya empiezan a cambiar el tiempo. Decía yo a lo que decía Paco, es una virgen robusta y tan robusta. Podemos hablar de un peso exagerado y hasta tal punto cuando se realizó la Virgen pesaba tanto que las andas o el paso estaba avangado, estaba hundido en la zona donde iba la Virgen, de tal manera que hubo que vaciarla. Entonces se cerró longitudinalmente, de arriba a abajo, aproximadamente por, digamos, detrás de lo que son las orejas, de arriba a abajo, y se vació, se hizo un vaciado completo. Y con todo y eso, pues estamos hablando de una talla pues que puede pesar perfectamente alrededor de los 300-400 kilos. O sea que sin tallar sería una barbaridad. Ahora magnífica toma con Cristo de espaldas, el Cristo de Damián Villar y la catedral, la iglesia mayor, que es donde nos tenemos que dar, como el arte cristiano ha hecho templos, ha hecho catedrales, ha hecho grandes imágenes. Pero antes nos habían mostrado una toma magnífica lateral del Cristo, del crucificado, en el que Damián Villar, según pienso o según opino, intenta plasmar el momento en que Cristo, mirando hacia el cielo, hacia su Padre, le dice: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Es un Cristo que entonces intenta, si volvemos a tener otra toma lateral, veremos cómo intenta despegarse de la cruz. El torso, el tórax, está despegado y los brazos están haciendo un ángulo, pero un ángulo horizontal. Es un Cristo que es una mezcla entre el Cristo románico y el Cristo gótico. El románico es hierático, frío, y tiene los brazos totalmente horizontales al suelo, como este que pinta